Hola, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos una vez más a su canal Camino a la Fe, trayendo una nueva enseñanza. Creo yo, el Señor ha puesto en mi corazón compartir con cada uno de ustedes. Espero que esta palabra sea de bendición, de edificación a sus vidas, que podamos vivirla, que podamos poner su palabra de nuestro Señor Jesucristo por práctica en nuestras vidas, que podamos verdaderamente detenernos y ver lo que Dios tiene preparado para nosotros en su palabra, que podamos entender, que podamos aprender y que podamos conocer lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en su palabra. Como dice la Escritura en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25, dice: pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira en un espejo. Se mira en un espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Pero al contrario, la enseñanza que Dios da es perfecta y libera a la gente. Pero uno tiene que fijarse bien en ella y ponerla en práctica. En lugar de ser un oyente olvidadizo, afortunado el que así lo hace. Lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Que no tan solamente oigamos la palabra, sino que la pongamos en práctica en nuestras vidas, que podamos verdaderamente entender lo que Dios tiene preparado para nosotros, lo que Dios ya estipuló en su palabra que es vida, que es verdad. Y vamos a estar hablando de un tema que le puse por nombre Rayos X al corazón. Vamos a ver el por qué Dios quiere hacer eso en nuestras vidas, que podamos ver verdaderamente la condición de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, que podamos traerlo a la luz de la palabra. Que el Espíritu Santo de Dios sea quien nos revele, que el Espíritu Santo de Dios sea quien nos guíe, quien nos traiga convicción de pecado y que nos revele toda la verdad, para así poder nosotros ser libres, para ser sanados, para ser restaurados, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y quiero hacer una corta oración para dar inicio a este tema. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Santo, te pido, bendito Padre, que abras la mente y los corazones de las personas que van a estar escuchando, Señor, esta palabra, Padre. Esta palabra, Señor, que creo yo has puesto en mi corazón, compartirla, Señor Santo, que hables, Señor, a la vida de estas personas que escuchen tu mensaje, Padre, así como has hablado a mi vida, Padre. Que sea también de edificación y bendición a sus vidas, Padre Santo, tu palabra, Padre, que renueva, tu palabra que restaura, Señor. Que podamos, Señor, entender, Padre, y que sea tu Santo Espíritu dándonos discernimiento, Señor. Que sea tu Santo Espíritu llenándome de su gracia para yo así poder compartir tu palabra, Señor Santo, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús, Padre. Pon las palabras en mi boca necesarias, Señor, para hablar, Señor, lo que tú quieres que yo comparta, Señor Santo. Que sean tus palabras, Señor, y no las mías, Padre. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús, Señor Santo. Sea a ti la gloria y la honra, Padre poderoso, Señor Santo. Como introducción quiero comenzar dando una lectura en el libro de Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 45. Lo que nos dice la palabra del Señor para dar inicio a este tema. Lucas capítulo 6, versículo 45 dice la palabra del Señor: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es lo que la palabra del Señor nos enseña, que nuestras palabras y acciones son un reflejo directo de nuestro carácter interior, indicando que lo que expresamos y revelamos es la verdadera condición de nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo usa la metáfora de un árbol y sus frutos para explicarnos que un corazón lleno de bondad produce buenas palabras, mientras que un corazón malo produce maldad. La abundancia del corazón representa la mente,
las emociones y la voluntad. No se trata de un solo pensamiento, sino lo que acumulamos dentro constantemente. Nuestras palabras no son accidentales, son la evidencia de lo que estamos pensando y sintiendo en lo más profundo. Así que debemos cuidar lo que permitimos que se llene nuestro corazón, nuestro interior, ya que eso es lo que eventualmente saldrá. Lo que nosotros permitimos que entre a nuestros corazones, a nuestra mente, es lo que eventualmente saldrá de acuerdo a la situación en la que estemos viviendo, ya sean hasta en chistes, en críticas. Se revela lo profundo de nuestro corazón. Por eso el tema rayos X al corazón. Y quiero hacer una pregunta para dar inicio a este tema. ¿Estamos más preocupados por cómo nos vemos ante los hombres o por cómo nos ve Dios? ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? ¿Nuestra reputación externa o cómo Dios ve nuestro corazón? Nos enfrentamos a situaciones difíciles en nuestras vidas y es ahí donde se revela lo que verdaderamente está ahí en lo más profundo de nuestro interior. Es ahí donde resalta lo que verdaderamente somos, nuestro carácter. Se queda al descubierto lo que verdaderamente somos. En situaciones así que suceden tan de sorpresa, espontáneas, no podemos fingir. Porque muchas de las veces vivimos de apariencias, queriendo aparentar que estamos bien, queriendo aparentar que somos buenas personas, queriendo aparentar que somos una familia perfecta. Hay muchas formas de aparentar, pero que verdaderamente no somos esa persona. Por eso decía Santiago que nos vemos en el espejo, pero al rato ya cuando nos vamos, se nos olvida lo mal, dice, lo mal que nos veíamos o lo mal que nos vemos se nos olvida. Porque así somos, olvidadizos. ¿Qué es lo que verdaderamente nos separa de Dios? ¿Qué es aquello que verdaderamente a nosotros nos separa de Dios? La mentira, la crítica, la murmuración, la envidia, el enojo, la ira, el rencor, el odio. Son algunas de las cosas, por no mencionar muchas, que nos separan de Dios. Son una de las cosas que no nos permiten estar delante de la presencia de Dios, porque eso no proviene de Él, porque de Él proviene la bondad, el amor, el gozo, la paz, la benignidad. Todo lo bueno proviene de Dios. Y todas estas cosas que acabo de nombrar no son cosas buenas, no provienen de Dios. Todas esas cosas provienen de la maldad. Y vamos a estar hablando bajo el tema rayos X al corazón y vamos a estar leyendo. La lectura nos vamos a enfocar en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 1 al 20. Lo voy a ir leyendo y después voy a ir remarcando algunos versículos. Si tienes tu Biblia, puedes acompañarme ahí en Mateo capítulo 15, versículo 1 al 20, dice la palabra del Señor. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre.
Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guía de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aleluya, gloria a Dios. Padre, te alabamos, Señor Santo. Los fariseos estaban obstinados con la purificación ritual de lavarse las manos, pero Jesús cambia el enfoque radical hacia el interior del hombre. Él nos enseña que la contaminación no entra por la boca, sino sale del corazón a través de nuestros pensamientos y acciones. Vamos a estar analizando unos de estos versículos que acabamos de leer, donde Jesús redefine la pureza y nos confronta con la condición de nuestro corazón. Y no por generalizar, pero la mayoría entra en este cuadro, porque así estamos la mayoría de las personas, con un corazón sucio, con pensamientos que no agradan a Dios. Y vamos a estar leyendo, y quiero vamos a leer a Mateo 15, 4 y 6. Vamos a estar remarcando unos de estos versículos, los que resaltan más. Del 4 al 6 dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. El 5, pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. El 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y vamos a ir a Marcos capítulo 7, versículo 13. Marcos capítulo 7, versículo 13, la palabra del Señor nos dice, hablando de lo que Jesús les está diciendo, que ellos están invalidando el mandamiento de Dios y están poniendo por encima sus tradiciones de hombres. Ellos alegan o le recriminan a Jesús diciendo: ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos, cuando para ellos era un ritual lavarse las manos antes de comer? Y Jesús contrasta esto diciéndoles: pero ustedes también invalidan el mandamiento de Dios cuando dice: honra a tu padre y a tu madre. Uno de los mandamientos con promesa que Dios nos da y que nos dice, ¿verdad?, que nosotros hagamos para que así nos vaya bien en esta vida. Y vamos a leer lo que dice en Marcos capítulo 7, versículo 13. Dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y en la otra versión, para entender un poquito más, porque es un lenguaje actual, más claro, dice: con estas palabras y otras enseñanzas están demostrando que sus propias tradiciones son más importantes que lo que Dios
pide. Con esas palabras y otras enseñanzas están demostrando que sus propias tradiciones son más importantes que lo que Dios pide. Eso es lo que estos fariseos estaban enseñándole a la gente, esas doctrinas de hombres, aún por encima de los mandamientos de Dios. Estaban ellos invalidando la palabra de Dios por sus tradiciones y defendían más sus tradiciones, sus doctrinas que habían impuesto a las gentes antes que a la palabra del Señor. Y lo que dice en Mateo 15, Mateo capítulo 15, versículo 7. Y les dice Jesús: hipócritas, bien profetizó Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Señor dice: este pueblo viene a mí con palabras y me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden consiste en normas humanas repetidas de memoria. Esto es lo que a Dios le desagrada. La hipocresía de los seres humanos, de nosotros como seres humanos, que fingimos y nos decimos que nosotros alabamos y adoramos al Dios vivo y que obedecemos sus mandamientos, cuando en realidad Jesús nos deja claro que no obedecemos los mandamientos de Dios, sino que nos vamos guiando por tradiciones, por doctrinas, por enseñanzas de hombres, porque no escudriñamos las Escrituras, porque no buscamos la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. No permitimos eso, que el Espíritu Santo de Dios sea quien nos guíe. Cuando Jesucristo mismo les dice a estas personas que supuestamente se les entregó la ley, los mandamientos, las instrucciones que Dios, de la forma que Dios quería que este pueblo se dejara guiar, se dejara llevar por Él. Pero este pueblo dice en su palabra que era de dura cerviz, y no hay ninguna diferencia a ese tiempo al que estamos viviendo. Así estamos llevando nuestras vidas, viviendo según nuestras creencias, según nuestras tradiciones, según lo que a nosotros nos parece bien, pero las Escrituras dicen otras cosas. Y espero que esta palabra verdaderamente el Espíritu Santo sea quien te la revele, que sea el Espíritu Santo redarguyendo tu vida como la ha hecho en la mía, y que podamos darnos cuenta que verdaderamente estamos equivocados en la forma como nosotros nos estamos dejando llevar, que muchas veces leemos la palabra del Señor por encimita y no vamos a la profundidad de lo que Él quiere hablarnos a nuestras vidas, de cómo Él nos quiere enseñar, cómo Él nos quiere instruir. Y parece que se escucha fuerte como Jesús le contesta a estas personas, pero les habla desde la dureza del corazón de ellos, de esa soberbia, de esa hipocresía. Y vamos a continuar, vamos a estar leyendo aquí mismo Mateo 15, pero del 8 al 11. Dice lo que les acabo de leer. Vamos a estar leyendo 8 al 12. Dice la palabra del Señor: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. El 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Para ellos era una ofensa de la forma como Jesús los enfrentaba, como Él les contestaba, porque Jesús conocía lo que estaba en su interior, en su corazón. Él conocía lo que estos hombres pensaban y veía de la forma como actuaban, con esa dureza, con esa soberbia. Y dice que
Él nos enseña que la verdadera impureza espiritual proviene del corazón, los pensamientos y motivaciones, no de ritos externos a la comida. Jesús rompe las tradiciones fariseas enfatizando que las palabras y acciones revelan el estado interior y señala a los líderes religiosos como ciegos hipócritas. Más en el versículo 11, ¿verdad? Nos dice que lo que nos contamina, dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Las personas podían contaminarse ceremonialmente a sí mismas bajo el viejo pacto, en comer cosas impuras, pero podían contaminarse moralmente diciendo algo pecaminoso, como con la lengua, hablar cosas, maldecir, hablar obscenidades, hablar chistes groseros, hablar de muchas formas, cosas que ofenden la presencia del Señor. Y vamos a ver lo que nos dice en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 6. Refiriéndose a la lengua. Santiago capítulo 3, versículo 6, la palabra del Señor nos dice: la lengua es como la chispa que prende del fuego, de todas las partes del cuerpo. La lengua es todo un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen del mismo infierno. La lengua es un órgano muy pequeño que tenemos en nuestro cuerpo, pero es capaz de envenenar, es capaz de matar, es capaz de destruir. Con la lengua podemos destruir relaciones, podemos destruir la vida de nuestros hijos con malas palabras, con palabras ofensivas, con palabras que los lastiman. La lengua es como una espada de doble filo si la usamos de una forma equivocada. Con la lengua podemos matar los sentimientos, matar los sueños de las personas. Con la lengua podemos sacar toda esa maldad que hay en nosotros, podemos expresar todo aquello que no nos gusta o toda aquella maldad que traemos dentro de nuestro propio corazón. Con la lengua podemos matar. No necesariamente como con las manos, como cuando asesinas a alguien directamente. No. Con nuestras palabras podemos destruir. La lengua es como la chispa que prende el fuego de todas las partes del cuerpo. La lengua es un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen del infierno, como el fuego. Las palabras pecaminosas de la lengua pueden propagar destrucción con rapidez o como el humo que la acompaña. Esas palabras pueden entrar y arruinar todo a su alrededor, como nos dice en el libro de Marcos, capítulo 7. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 7, versículo 20. Después le dijo: lo que sale del interior de la gente es lo que la vuelve impura. Esto es lo que verdaderamente contamina al hombre. Cuando la Biblia dice el hombre, se refiere a toda la humanidad. No se refiere solamente al sexo masculino, sino que se refiere a toda la creación, a toda la humanidad. Entonces dice que esto es lo que contamina el corazón, lo que contamina el hombre, lo que contamina nuestros pensamientos. Y vamos a estar haciendo énfasis en el versículo 14 de Mateo.
Mateo capítulo 15, versículo 14. Dice, déjalos, son ciegos, guía de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. El énfasis, déjalos, este severo juicio es una forma de la ira de Dios. Esto significa ser abandonados por Dios. Porque estos fariseos, con esa soberbia, con ese corazón endurecido, le dieron la espalda a Jesús y se fueron. Lo dejaron ahí hablando porque no les estaba gustando lo que Jesús les estaba diciendo. Porque les estaban dejando al descubierto lo que hay en su corazón. Entonces dice que esto era como un juicio de Dios. Dejarlos porque ellos quieren hacer su propia voluntad. Ellos quieren vivir conforme a sus propias decisiones. Y vamos a estar leyendo en el libro de en Romanos. Vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Esto es cuando Dios se retira de nuestras vidas, cuando Él nos deja que nosotros hagamos nuestra propia voluntad, cuando no queremos seguir su dirección, cuando no queremos dejar que sea Él quien nos guíe. Entonces Dios dice, déjalos. Lo voy a dejar, así como Jesús dijo, déjalos ir. Déjalos que ellos vivan conforme a la dureza de su propio corazón. Y en Romanos capítulo 1, versículo 18, la palabra del Señor nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se le manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atentos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las que hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto es lo que hay dentro del ser humano, la maldad que hay dentro de nosotros. Cuando desobedecemos y provocamos a ir a nuestro Dios, cuando le damos culto a otros dioses, cuando honramos más a lo creado que al Creador, que es nuestro Dios, cuando inclinamos nuestro corazón a la maldad, como dice, ¿verdad? Que las personas que no quieren obedecer a Dios, que no se quieren someter a Dios, porque dice que aborrecen a Dios, que maldicen a Dios. Estas personas, aquí mismo la palabra nos está diciendo que merecen la muerte. Por eso dice que Dios, el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Todas estas aberraciones es lo que hay dentro del corazón humano, y esto, como nos dice el Señor Jesucristo, esto es lo que contamina al hombre, lo que está dentro y sale por la boca y sale con nuestras acciones. Esto es lo que verdaderamente contamina al hombre. No es el comer con las manos sucias, como decían estos fariseos que querían seguir esa tradición desde sus antepasados, pero yendo en contra de la palabra de Dios, yendo por encima de la palabra de Dios. Por eso Jesús les recrimina y les dice: hipócritas, invalidan el mandamiento del Señor por encima de sus tradiciones. Estaba dejando al descubierto la condición del corazón de estas personas. Y aquí nos da una lista interminable de tanta maldad. Dice que de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias. Y en otra versión dice: de la misma forma los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismo el pago merecido por su desviación. Y el 28 dice: ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia y maldad. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás, son unos chismosos, hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes, orgullosos, vanidosos, inventan maldades y no obedecen a sus padres. Son insensatos, no cumplen sus promesas, son insensibles y no tienen piedad de nadie. Aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, no les importa ni siguen haciéndolo. Además, afirma que los que hacen todo eso están en lo correcto. Esto es una conciencia entenebrecida, una conciencia insensible, que a pesar de que saben que todas estas cosas están mal, aún así las siguen haciendo, las siguen practicando. Y aún no tan solo con eso, sino que se complacen con aquellos que lo hacen, lo disfrutan. Eso es que la conciencia está entenebrecida.
Cada quien escoge cómo quiere vivir. Dios nos dio el libre albedrío de nosotros tomar esa decisión de qué forma queremos vivir. Si queremos vivir conforme a los deseos de la carne, del cuerpo, o queremos vivir una vida entregada a Dios, una vida en obediencia a Dios. Por eso Jesús dijo, déjalos, son ciegos, guía de ciegos. Y si un ciego guía a otros ciegos, se irán directo al hoyo. Así está este mundo caído, así está este mundo perdido, cada vez más yendo a la destrucción. Y vamos a leer en Oseas, todavía siguiendo bajo esa palabra, cuando Jesús dijo, déjalos. Vamos a ir al libro de Oseas, capítulo 4, versículo 17. Dice, Efraín se unió a sus ídolos, así que hay que dejarlos solo. La otra versión dice, dejen a Israel solo porque está casado con la idolatría. Le han dado la espalda a Dios. Este punto marca un punto de inflexión donde Dios, tras denunciar la idolatría, la fornicación espiritual y la falta de conocimiento de Israel, ordena dejar que la nación sufra las consecuencias de sus decisiones, reflejando el juicio de la separación divina. Efraín es dado a los ídolos. Efraín representa las 10 tribus del norte de Israel. Y dice, déjenlos, que significa que estaban unidos, casados o totalmente entregados a la idolatría, abandonando el culto verdadero a Jehová, el verdadero Dios. Se habían ido tras esos ídolos, habían levantado altares, le estaban rindiendo culto a estos ídolos. Esta es una de las fases más tristes, una frase más triste de la Biblia. Implica que Dios retira su gracia restrictiva y disciplina, permitiendo que Israel experimente el resultado natural de su pecado. Es un abandono total. Ya no intenta detenerlos. Su ruina de Israel por la idolatría es algo que ellos mismos se autoimpusieron. El pueblo no quería arrepentirse y se había vuelto insensible a la corrección, por lo que la represión fue el resultado natural de su pecado. Es un abandono total. Ya no intenta detenerlos. Su ruina fue autoimpuesta. El pueblo no quería arrepentirse y se había vuelto insensible a la corrección, por lo que la reprensión fue inútil. Y quiero volver a leerles el versículo de Mateo 15, del cual estamos abarcando todo este tema. Mateo capítulo 15, versículo 14, donde dice la palabra que dice, déjalos. Así que déjalos que se vayan. Ellos son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego es el guía de otro ciego, los dos se van a caer en un hoyo. Entonces, voy a estar leyendo desde el 15, Mateo capítulo 15, versículo 15 al 20. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias
Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, debe centrarse en la verdadera espiritualidad. Proviene de un corazón transformado por Dios, no del cumplimiento externo de tradiciones humanas. Jesús nos enseña que la contaminación real viene de adentro, de nuestros pensamientos y acciones, no por rituales. Hay que hacer una radiografía de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Vivimos de apariencias o verdaderamente queremos mostrar una vida de santidad, una vida transformada, una vida que Dios ha restaurado, una vida de agradecimiento? ¿O buscamos solamente agradar las cosas de este mundo? ¿Buscamos solamente vivir de apariencias y que la gente vea que ya somos unas personas diferentes, que somos personas transformadas y nuevas? Pero ¿qué verdaderamente hay en nuestro interior? ¿Qué es lo que nuestros hijos ven de nosotros? ¿Qué es lo que nuestros compañeros de trabajo ven ese cambio en nosotros? ¿Qué es lo que nuestros familiares están viendo de nosotros? ¿Seguimos viviendo de la misma forma que vivíamos antes de conocer a Dios, o ha habido cambios verdaderos y significativos en nuestras vidas que remarquen que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, que tenemos ese gran tesoro dentro de nosotros, como dice la palabra, que tenemos tesoros en vasos de barro, que somos nosotros? ¿Verdaderamente nosotros somos representantes de Dios o solamente queremos vivir de apariencias, de aparentar? ¿Verdaderamente buscamos agradar a Dios con sinceridad o solo aparentar religiosidad ante los demás? Hay que evaluar nuestras palabras. Lo que sale de nuestra boca edifica o proviene de malos pensamientos. Tenemos que priorizar la obediencia. Nos apegamos a tradiciones humanas más que al mandato de amor de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestro nuevo caminar, en esta nueva vida que Jesús ya nos dio? ¿Verdaderamente estamos exaltando su nombre? ¿Verdaderamente estamos siendo agradecidos por todo lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Verdaderamente nosotros estamos agradecidos con Dios porque se dignó a mirarnos en esa vida de inmundicia que llevábamos, que Él metió su brazo fuerte en ese lodo cenagoso donde nosotros nos encontrábamos y nos sacó de ahí, nos lavó, nos limpió con la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Verdaderamente estamos nosotros enalteciendo su nombre, estamos llevando su mensaje de salvación a todas aquellas personas que aún no han conocido, que no han entendido que hay una nueva vida, que hay una mejor forma de vivir, que Dios tiene todas esas cosas preparadas para nosotros. ¿Verdaderamente estamos haciendo eso que Dios pide de cada uno de nosotros? Espero que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a tu vida, que esta palabra verdaderamente entre lo más profundo de nuestro corazón, que esta palabra verdaderamente se haya internado en lo más profundo de nosotros, de nuestros pensamientos, que basta ya de vivir de apariencias, fingiendo que tenemos una vida en santidad, cuando en realidad no lo es, que hay mucha soberbia, que hay mucho rencor, que hay mucho odio dentro todavía de nosotros, que es el Santo Espíritu de Dios trayendo discernimiento, que sea su Santo Espíritu dándonos entendimiento, que redarguya lo más profundo de nuestro ser, que pueda haber aquel arrepentimiento verdadero que nuestro Señor Jesucristo busca en nosotros, que podamos quebrantarnos ante la presencia del Padre, que podamos verdaderamente arrepentirnos de toda tanta maldad que hay dentro de nosotros, que podamos pedir perdón a Dios y que podamos pedirle que sea Él quien nos ayude, quien nos lave, quien nos aparte, que sea su Santo Espíritu de Dios. Padre, gracias, Señor, te doy por tu palabra, Padre. Gracias, bendito Dios, porque espero que esta palabra, Señor, sea de edificación a la vida de las personas que van a escuchar, así como la ha sido a la mía, Padre. Señor Santo, tú quieres hacer un verdadero cambio en nosotros.
Padre, que nosotros te permitamos, Señor, entrar a nuestras vidas, a lo más profundo, Señor. Que puedas limpiar cada área, Señor, de nuestros corazones, Señor. Que podamos, Señor, ser libres en ti. Que verdaderamente podamos experimentar tu paz, tu amor, Señor Santo. Padre, gracias, Señor. Gracias te doy, Señor Santo, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús, Señor. Sea a ti la gloria, Padre. Sea a ti la honra, Señor. Oh, glorioso Rey. Gracias, Padre. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén, mi Dios.